Me acabo de dar cuenta de algo. La mayoría de los seres humanos, bueno, siempre se dice que no puedes aprender a ser padre hasta que ya lo eres, que no hay manera realmente de... a nadie le enseñan cómo ser papá, a nadie le enseñan cómo ser padre, es lo que dicen. Y es cierto, obviamente. Y pues claramente no puedes saber totalmente cómo ser papá, qué se hacer, qué no hacer, hasta que ya eres y te equivocas y ya la regaste una que otra vez y vas aprendiendo qué se hace y qué no se hace. Y la mayoría de las personas sí tienen una que otra cosita que dicen: mis papás me hicieron esto y fue muy feo y yo no quiero nunca hacer eso a mis hijos. Eso sí. Pero fuera de eso sí, casi siempre las personas son papás. Ya cuando son papás es como que, ay, me di cuenta de esto, se la regué en esto. O tienen hijos, los crían por varios años y hasta que los hijos dicen: es que te la bañaste con esto, y dicen, ah, o en ese proceso, pero pasan años y cometen errores. Es cuando se dan cuenta, hasta ese momento se dan cuenta de que sí, o sea, tal vez esto no lo debía haber hecho así, pero pues no sabía mejor. Yo estaba pensando, yo soy una persona, los que me conocen, extremadamente analítica, tal vez observadora, pero no que todo el tiempo esté así, intentando encontrar algo, sino que naturalmente eso me pasa. O sea, naturalmente veo algo, no sé, les explicaba esto a otras personas, que o sea, tú volteas y dices, ah, pájaro, un pájaro. Yo volteo así, igual, al mismo tiempo, 3 fracciones de segundo, pero se despliega una pantalla, tal vez como como la que ve Iron Man ¿se acuerdan de la película de Iron Man con ese Tony, no con Tony, no con, ay, ¿cómo se llama? Downey Roberts Jr., no me acuerdo. Bueno, la película de Iron Man de Marvel, donde va dentro de su casco y se ve que sale una cosita y sale aquí como que un menú de que tiene esto y salió de acá toda la información, cosas así. Prácticamente eso me pasa, pero digamos que analizo mucho a gran profundidad y muy rápido, es algo natural. Entonces yo veo el pajarito, es como que el pico, las patitas, está volando con esa inclinación en las alas, cuando vuelas este movimiento, todo eso así. Me pasa con las personas, me pasa con las situaciones, me pasa conmigo mismo, me pasa con cosas. Y eso es para que tengan el contexto. Ahorita que uno de los papás estaba pensando y fue como que dije, realmente me di cuenta que todas las personas podrían o tienen la capacidad de aprender a ser papás desde antes de serlo. Todos los seres humanos tienen esa oportunidad. Todos los seres humanos tienen esa oportunidad. Todos podrían aprender a ser papás desde antes de ser papás. Dicen que no se puede, pero realmente a mí me pasa, o me ha pasado mucho. Pero tendrás que estar consciente, muy consciente, estar viendo lo que hacen nosotros, estar viendo lo que hacen tus papás, estar viendo lo que haces tú, estar viendo qué parte te corresponde arreglar a ti, qué parte le corresponde arreglar a tus papás, o mejorar, qué funciona, qué no funciona. Pero todos los seres humanos podrían aprender a ser papás, grandes papás, excelentes papás, mejores papás de lo que van a ser, si no aprenden nada antes de llegar a ser papás y aprenden en el ruedo, como dicen, a través de la experiencia, prueba y error. Estaba pensando cómo se decía, prueba y error. Todos los seres humanos podrían aprender a ser papás desde que están viviendo su proceso de ser hijos. Desde que están siendo hijos, de los 11 a los 14, tal vez los 6 8 años, pero ahí tal vez no tienes tanta capacidad, pero a los 12 14 no sé, 16, que digas, hicieron esto conmigo y esto no es así, o están haciendo con esto y le están regando porque me lastiman en esta forma, o de esta forma me hacen sentir o pensar esto, aunque yo sé que no quieren decir eso, pero me siento así, o esto es muy correcto, esto me ayudó a desarrollar mi identidad y a tener esta seguridad que tengo ahora, esto lo voy a aplicar con mis hijos. Pero todo ser humano podría aprender a ser un gran papá desde antes de ser papá, a través de ser hijo, a través de su proceso de ver cómo sus papás son papás con él o con ella. Pero para eso se requiere una cantidad enorme, a un nivel demasiado alto, supongo, de autoconciencia, como decía, de estar viviendo la parte de hijo y decir, soy hijo, cómo estoy recibiendo lo que hacen mis papás, cómo lo están dando, cómo puedo darlo diferente, cómo puedo tomarlo diferente, qué habría funcionado mejor conmigo, qué funcionó conmigo que no funcionó con mi hermano, por qué no funcionó, qué están haciendo tus papás, que funciona mejor que esto, porque este amigo mío tal vez sus papás hacen esto y esto y no funciona con él, conmigo sí, que me dieron que a él no, de qué manera se lo dieron a él que a mí no, y cómo funciona distinto. O sea, tendrías que estar analizando todo esto y la mayoría de las personas no tienen esa capacidad. Estaba pensando esto, te explicaba que yo era muy analítico porque desde muy chiquito pueden decir que muy maduro o muy serio, muy lo que sea, pero ya analizaba las cosas a tal profundidad que era como que, ¿qué te pasa, niño? Loco. Pero de nuevo es como que mi naturaleza. Y parte del llamado, obviamente, cuando este llamado te da ciertas características de personalidad, ciertos dones o habilidades, ciertas tendencias. Entonces parte de, pero no es normal, o sea, sé que no era normal yo como niño ni como adulto, ahorita tal vez soy normal. Pero la mayoría de las personas no adquieren esta autoconciencia. Yo estaba pensando, dije, la mayoría de las personas a los 14 15 son el típico puberto de que, nah, tú no sabes nada, papá, y así. Y la mayoría de las personas a los 18 20 están en su etapa más tonta, tal vez incluso peor que la pubertad, donde yo quiero vivir y yo sé, ya soy adulto, cuando no saben nada de ser adulto, nada de ser maduros, conscientes sobre la vida. O sea, nada real, ¿saben? A lo mejor de sexo, tal vez saben a lo mejor de fiesta, saben a lo mejor de cómo verse en su entorno social, pero no realmente de las profundidades o de las cosas serias o importantes
ni de cómo vivir, cómo actuar para realmente tener una buena vida, para construir el futuro, para construir relaciones que realmente les sirvan de algo. No saben nada de nada, o no sabíamos nada de nada. Pero como decía yo, de cierta manera estaba como que consciente. Si no sabía, al menos estaba consciente de lo que no sabía y era cómo puedo saber más, cómo puedo aprender, qué es lo que no sé. Siempre me ha pasado eso. Pero las personas normales no, o sea, a los 18, a los 24 tampoco, a los 30, tal vez a los 30 empiezan a agarrar onda de ciertas cositas. Pero la verdad es que yo estaba pensando, las personas del ser humano normal promedio, yo creo que no tienen esa autoconciencia que les sería extremadamente útil a los 14, 12, antes de ser papás. O sea, esa autoconciencia no la ganan hasta los 40, tal vez hasta después de los 60, que tal vez podemos llamar incluso sabiduría, que dicen, ahora entiendo que realmente no importaba esto, que no importaba qué pensaban de mí, que la mayoría ni siquiera estaba pensando en mí, que no tenía por qué estarme cuidando de esto, que lo más importante, lo más real, lo más benéfico era hacer lo que es correcto para mí, buscar mi camino, todas esas cosas que aprendes con la edad o realmente con la experiencia, puedes aprenderlas antes dependiendo de qué tan atento estés a las cosas, pero la mayoría de las personas tal vez obtienen esa autoconciencia a nivel de entendimiento hasta después de los 40, 50, 60, ya bien a los 60, 70, donde ya están tal vez entrando a la tercera edad y dicen, wow, ahora entiendo lo que verdaderamente importa en la vida, pero ya pasó, ya no tengo la oportunidad de realmente hacerlo en el pasado al menos, como pude haberlo hecho, pero generalmente sí puedo, pero eso ya no lo puedo arreglar. Y aún si la obtuviera a los 40, o sea, estaba viendo y dije, pues a los 40 ya creas a tus hijos generalmente o hasta cierta edad. Si hiciste daño porque no sabías, ya hiciste un montón de daño. Si te equivocaste, pues ya te equivocaste. O sea, y puedes pedir perdón y puedes corregir a partir de ese momento, pero realmente generan esta autoconciencia hasta que es muy tarde, podríamos decirlo. O la generan en un punto donde ya es más tarde de lo que les convenía, de lo que podría haber sido, donde ya no pueden exprimir el máximo beneficio a esta autoconciencia, a esta habilidad, a esta nueva característica de la que son poseedores. Pero si nos hacemos conscientes de ellos, tal vez podemos cambiarlo. Primeramente nada más les quería contar esta idea y que dije, wow, qué interesante. Ahorita que lo pienso, si nos hacemos conscientes de esto, de que no estamos siendo conscientes, si un niño de 3 años escucha esto y medio agarra la onda y dice, o sea, que debo de fijarme en cómo vivo, o sea, saber que no para aprender no ocupas vivirlo tú y equivocarte y regarla tu propia carne. Puedes realmente aprender de lo que hacen los demás, de lo que no hacen los demás, de los errores de los demás, de los errores de los demás a tu edad, que es hicieron algo que tú no has hecho y ya se equivocaron a tu edad, o de personas que son más grandes que tú, que ya se equivocaron muchas veces, o que tienen un track record perfecto, que dicen no se equivocaron en nada, cómo lo hicieron, qué hicieron, que no hicieron diferente, o sea, porque tienen esta vida sin todos los golpes que tuvo esta otra persona. Pero es importante saber que tenemos esa capacidad, que no tenemos que realmente en cada cosa de la vida hasta que llegamos empezar a aprender y tropezarnos mucho. Obviamente hay cosas que aprendes y que entiendes hasta que ya entraste en la situación, hasta que ya estás practicando la actividad, que no es teórico. Pero también hay muchas cosas con las que puedes prepararte desde antes para no llegar en serio y empezar a cometer un montón de errores, sino que si en lugar de que sean 21 errores sean 3, pues es una mejora increíble. Hay cosas que vas a aprender y estando ahí, que desarrollando te vas a decir, wow, esto no lo podría haber visto, ni siquiera habría sabido que ocupaba aprenderlo, si no empezara a practicar esto ya en todas las cosas en la vida. Pero hay maneras en que puedes prepararte lo mejor que puedes. También hay cosas en las que tienes que meterte así sin saber, porque si no, nunca vas a... Si te esperas a saber todo lo que ocupas saber o no, estar libre de cualquier error, nunca vas a empezar, nunca vas a saber nada más de lo que estás haciendo en este momento. Eso también es correcto y real. Pero también tenemos esta capacidad de antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, o sea, antes de que nos toque hacerlo, como esto que hacemos, que nos va a tocar hacerlo, por ejemplo, lo de ser papás, pues cuando tengamos hijos, cuando generalmente nos casemos antes de eso que escojamos la esposa, esposo, la persona que, o sea, yo esposa, tú si eres mujer, pues esposo. Sí. O sea, pero cuando escoges tu pareja de vida con la que quieres tener hijos, antes de eso, o sea, hay todas esas etapas que sabes que van a pasar primero o que sabes de cierta manera que va a haber un punto en la línea de tiempo donde eso va a suceder. Entonces, antes de eso, antes de que llegue, tienes una oportunidad de prepararte, pues tienes muchos años, muchos años. Y si no tienes muchos años, a menos tienes un año ahorita, si a lo mejor ya eres más grande, tienes 21, 22, tú dices voy a tener hijos en 2 años, tienes 2 años, tienes un año es increíble para prepararte, pero mientras más joven estés escuchando esto, pues tienes mayor beneficio, o sea, felicidades, porque pues puedes aplicar muchísimo más esto, tienes más años, más experiencia, más proceso que no has vivido, que vas a vivir, donde puedes empezar a escuchar, empezar a ver, empezar a tratar de entender, empezar a estar atento a las señales, a los estímulos, a todo lo que recibes para decir esto sirve, esto no sirve, esto podría ser lo mejor de esta manera, pero tenemos esta capacidad, es importante a la edad en la que escuches esto, entender que tenemos esta capacidad de que a partir de este momento, lo que sea que vivas, puedes vivirlo viviéndolo normal, disfrutándolo, experimentándolo por primera vez, pero también poniendo atención a cómo lo estás experimentando, a qué papel estás jugando tú en ello, cómo puedes
desempeñaron un mejor papel, qué papel están jugando otras personas, qué papel han jugado en esa posición, en ese proceso, otras personas que ya lo pasaron, otras personas también que están pasando al mismo tiempo, y puedes aprender a hacerlo mejor desde que lo estás viendo. O sea, ni siquiera tienes que esperar a haberlo pasado. Puedes, desde que si ya estás en el proceso, si empiezas a poner atención y escuchar, puedes darte cuenta de cómo hacerlo de la mejor manera posible, que tengas a tu alcance, con lo que escuches, con lo que recibes, a partir de ese momento, antes de que termine el proceso. O sea que si vas a mitad del proceso, incluso hasta a 3/4 del proceso te queda un 25%, ese 25% haciéndolo con toda la nueva información que estás obteniendo, va a generar resultados muchísimo mejores que hacerlo sin nada, como has hecho los otros 3/4 que ya hiciste, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de asesoría. Entonces es básicamente como que te están pasando las respuestas. Es como si vas a hacer un examen y está permitido que alguien te pase las respuestas, pero tú no conoces a nadie que te las pase, tú no pones atención, alguien está como que, mira, aquí tengo un papelito con la respuesta, y tú de que, nah, ¿para qué? O estás de que, estoy haciendo un examen y no pones atención a que alguien te quiere dar las respuestas, porque eso es lo que pasa en esto de ser papás, bueno, yo no soy papá, o sea, pero en este proceso antes de que te pase, y en cualquier otra cosa en la vida, que si volteas alrededor, arriba, atrás, a todos lados, y hacia ti mismo, es como si otras personas, si tú incluso te estuvieras dando la respuesta a eso, te dicen de que, mira, esto está haciendo mal, esto está haciendo bien, esto se hace así, esto no es así, esto yo lo hice y no funcionó, y tú estás de que, estoy en el examen, y no tomas las respuestas que te están dando nadie, ni siquiera volteas a darte cuenta que están así, que ten el papelito, una respuesta, ten, así de que aquí, tú de que, todo distraído, y tal vez muy concentrado en tu examen, que por cierto no se copian los exámenes de verdad, o sea, estudien, desarrollense, porque no es para nada más por cumplir requisitos, sino para realmente llevarte a un máximo nivel de entendimiento sobre la materia que se puede en teoría. Sí que no es el mejor sistema que tenemos ahorita, pero aprovechenlo. Pero en este caso, con esta metáfora o alegoría, no, alegoría, con esta alegoría, con esta comparación que estamos haciendo entre exámenes y las cosas que en la vida vas a tener que hacer. Bueno, si eliges hacerlo, obviamente no todos tienen que elegir ser papás, pero ustedes entienden. Ya no voy a explicar más. Pues te quieren pasar las respuestas están ahí, o sea, están los papelitos. Ok, si nadie te pasa la respuesta, están un palito ahí con un papelito que si lo agarras está la respuesta. O está la mitad de la respuesta. Si ya ni siquiera tienes que. O sea, no es la respuesta completa, pero te dan la mitad de la respuesta para que tú trabajes con ella. Pero tú dices que no agarro nada, estoy desde cero porque no pones atención. Entonces, si entendemos que podemos hacer eso, si tienes 13 años, 8 años, 24 años, 60 años y no habías hecho eso antes, puedes comenzar a hacerlo a partir de este momento. Y aunque habías vivido 60 años sin utilizar esta habilidad, esta capacidad que tenemos de analizar y poner atención y obtener respuestas, ayuda, asesoría prácticamente gratuita de otras partes, de los que ya vivieron, de los que están viviéndolo, de ti mismo, de cómo lo estás viviendo y qué está pasando, de analizarte, analizar tus papás, analizar tus hermanos, analizar tus jefes, analizar personas en el negocio, lo que sea. Todo. Si no lo has hecho, te aseguro que si los próximos 5 años lo usaras, va a ser resultados que no has tenido en los 50 años, o a lo mejor lo que tú te tardas 50 años puede hacer los 5 años, porque es literalmente como si ya tienes que pasar el examen final de la carrera. Pero uno, lo estudias desde cero, en 5 años de hecho, más o menos, o te pasó todas las respuestas y lo haces en media hora. Me explico, lo haces en media hora y ya tienes las cosas correctas. De nuevo, en esta comparación y escenario donde realmente lo que ocupas es obtener el resultado correcto y no necesariamente llevar todo el proceso, ¿verdad? Porque aquí no se trata nada más de que el examen, o sea, tener las respuestas correctas sea la culminación de todo el proceso, sino que realmente si tienes las respuestas correctas antes del proceso, en el proceso no dañas a nadie, a tus hijos, a tus personas, a tus relaciones, no te dañas a ti más de lo necesario, no recibes golpes, daño, no recibes heridas a través del proceso más allá de las que requieres. Pero bueno, vamos a cerrar este tema. Aterrizando esto en el tema de los papás, creo que si simplemente estás consciente, tú que estás viendo este video, o sea, yo me hice consciente ahorita tal vez, pero al mismo tiempo siempre he sido consciente de esto y de todo, toda la vida. Es algo así raro como que estás consciente de todo, como que ves todo. Que obviamente es muy bueno, sirve para muchas cosas, muy útil y también puede ser una carga. Pero si tú que no naturalmente naciste así de que todo ves y de nuevo la edad que tengas, a partir de ese momento comienzas a actuar poniendo atención a las cosas, poniendo atención a ti, analizando, realmente estando consciente de qué pasa, por qué pasa, cuándo pasa, cómo puede pasar diferente, van a cambiar tus resultados en cualquier área de tu vida. Si eres joven, niño, chiquito, o antes de ser papá, aún tienes tiempo de hacer esto de... Incluso si ya acabó tu proceso de cierta forma, si ya, pues, o sea, ya viviste todos tus años con tus papás, ya no vives con tus papás, pero todavía no tienes hijos, o apenas los estás teniendo y están creciendo, tú puedes empezar a pensar, analizar, a ver cómo lo hicieron ellos, qué hicieron, qué no hicieron, qué sirvió esto, que según se sirvió, qué produjo bueno, qué produjo malo, cómo puedo hacer que solo produzca bueno o que produzca lo menos malo posible, esto que produjo malo, cómo puedo hacerlo bueno, no se puede, lo quito totalmente. Así este análisis, cómo lo hacen mis amigos que ya tienen hijos, cómo lo hizo mi hermano que ya tuvo hijo, cómo lo está haciendo este que apenas está teniendo,
cómo lo está haciendo, cómo lo esta persona o no sé, o sea, todo lo que puedas analizar sobre el tema, sobre las personas que lo vivieron, sobre ti mismo, sobre cómo lo viviste, para que no tengas que aprender en base a tus errores, a estar equivocándote, a prueba y error. O sea, que no sea de que voy a tratar de saltar eso y me doy cuenta que había un pozo enorme y topé con un tubo y entonces ya aprendí que no, o sea, no. Puedes ir desde antes, ver cómo se avienta el otro, cómo se aventaron tus papás, o ya sumarte al pozo antes de... ¿Sí me explico? O sea, de que, hay un tubo, hay esto. Eso igual no hace que tengas la habilidad total, el 100%, o sea, 100% preparado para que al momento de llegar simplemente hagas el salto perfecto, 3 giros en el aire y caigas sin ningún tipo de error, no. Pero al menos ya sabes cómo es el camino, al menos ya sabes que al momento de llegar ahí puedes hacer esto funciona, esto no funciona, esto le funciona a esta persona, pero tienes esas habilidades que tú no tienes, entonces tienes que desarrollarlas, esto definitivamente no funciona, y tal vez puedes llegar y solamente te pegas en el tobillo y me dolió y sigues caminando, en lugar de pegar en el tubo y caerte al pozo y tienes que escalar de vueltas de abajo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Es mucha diferencia en lo de ser papás y en general en la vida. En general en la vida. Si usamos esta habilidad de analizar, de poner atención, de analizar, como te digo, o sea, de lo que sea que estés viviendo, vivirlo conscientemente, decir qué estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, cómo están siendo parte de esto que estoy viviendo esas otras personas, cómo podrían ser una mejor parte, qué partes debo quitar porque no son una buena parte para nada, cómo puede mi parte que yo estoy dando y aportando a esta situación ser mejor también, qué parte de lo que estoy haciendo ya o de lo que estoy dando a la situación es bueno y funciona. Todo eso te va a cambiar la vida. Te van a cambiar los resultados de ciertos procesos y eso cambia la vida. Si lo vas acumulando, cambiar los procesos, mejorar los procesos de cada, perdón, mejorar los resultados de cada proceso que vivas en tu vida y se va acumulando, te cambia la vida. Es una vida muchísimo mejor, mucho más feliz, mucho más plena, con mucho menos daño para ti, mucho menos daño para las personas que te importan. Porque si pasa, los papás lastiman a los hijos y no tienen la intención de hacerlo en general. Obviamente papás que si tal vez no fueron buenos, lamentos, y tu situación fue una donde tus papás ni siquiera lo hicieron con amor, donde sabes que te quieren dañar, pero en otras situaciones son así. Y hay personas que viven como papás, que les tocan papás, que tenían la mejor intención y aún así lo lastimaron. Y no querían. Y cuando se dan cuenta dicen yo no quería. Y luego incluso se sienten culpables y dicen yo no sabía y tienen razón, no sabían. Y tú tampoco sabes cosas que pueden lastimar a tu hijo, pero tal vez puedes saberlas, tal vez puedes saber un poquito más sobre eso si pones atención desde ahorita, antes de tener los hijos. Y si nosotros como generación, o tú si eres más joven, o si eres más viejo, lo que sea, pero los que vamos a entrenar a los siguientes hijos, los que vamos a criarlos, a levantarlos como seres humanos, como mujeres, desempeñamos un papel que son 50 un 75% mejor porque ahora aplicamos esto de analizar lo que ya vivimos nosotros, lo que ya vivimos nosotros antes. Su proceso va a ser mucho mejor, va a ser distinto, va a ser muy distinto y por lo tanto, si ellos repiten lo que nosotros decimos porque ya les enseñamos también ahora que ellos hagan eso desde antes, sus hijos, ya, vamos a mejorar exponencialmente la calidad de papás que estamos produciendo y eso mejora la humanidad, eso mejora la sociedad, eso elimina muchos problemas. Sí, muchas problemáticas sociales que existen ahorita, que no es el punto del video, pero realmente es una consecuencia natural. Personas más sanas que crían más sanamente a sus hijos, hijos menos dañados que crecen aún más sanos que los papás que estaban sanos o medio sanos, que crían hijos aún más sanos. Así es como crecemos, así es como mejoramos como especie. Eso es todo. Solamente quería hacer esto, quería hacer rápido, van a ser como 5 minutos, ya es media hora, 20 minutos, 20 minutos. Adiós, espero que les sirva de algo y si no, compártanselo a alguien al que tal vez le pueda servir. Y ya.